Bueno, estamos en la fase 2. Ayer comenzábamos. El primer paso obviamente es salir. Tenemos que salir. Tenemos que seguir creyendo que todavía Dios tiene cosas para nosotros, para los nuestros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para nuestra iglesia, para nuestra nación. Amén. Y eso implica decir que la voluntad y los planes de Dios no se han agotado en nuestras vidas. Y en la fase 2 nos introducimos en un proceso, en entender que el producto final es el resultado de un buen proceso. Cuando vemos las fábricas y vemos las empresas, ellos realmente no ponen su énfasis en ver la calidad del producto final. Sus esfuerzos no están tanto en poder comprobar que todos los productos, imagínate que se está fabricando relojes, ¿vale? Hablando de pecadómetros y de relojes. Entonces una fábrica que produce, digamos, al mes, vamos a poner 1 millón de relojes. Los dueños, los empresarios saben que es imposible revisar y evaluar, supervisar la calidad de ese 1 millón de relojes. Y lo único que hacen son unas pequeñas muestras aleatorias y toman unos cuantos y ven que todo está bien. Porque su esfuerzo no está en verificar la calidad del producto final. Su esfuerzo siempre está en asegurarse que el proceso de producción y el proceso de fabricación es un proceso de calidad. Que tienen buenos materiales, que tienen buenas herramientas, que tienen buenos operarios, que tienen buenos diseños. Y ellos saben, los empresarios saben que si tienen buena materia prima, tienen buenas herramientas, tienen buenos operarios y tienen buenos diseños, si se aseguran que el proceso es de calidad, ellos saben que el producto final también será de calidad. Por eso nosotros como cristianos tenemos que abrazar no solamente lo que Dios quiere hacer en el futuro, sino abrazar en el presente cómo Dios quiere hacerlo. Y muchas veces nosotros solamente queremos la bendición, pero no queremos el proceso de la bendición. Queremos el producto final, pero no queremos el proceso y el camino y el trato de Dios que nos va a llevar a ese proceso, a ese producto final. Y Dios nos dice que Él le da tanta importancia a lo que hacemos como a cómo lo hacemos también. Dios no es el Dios Robin Hood que el fin justifica los medios. Para Dios es tan importante el fin, lo que buscamos, lo que anhelamos, como los medios que utilizamos para llegar también a ese fin. ¿Me explico, iglesia? Así que debemos abrazar el proceso. Y te hablo de mi propia experiencia. Yo creo que todos reconocemos y entendemos y podemos discernir de una manera muy personal, muy íntima, cómo Dios nos habla, ¿sí o no? Cada uno sabe y discierne la voz de Dios. Es como cuando te habla tu esposa, pues sabes que te ha hablado tu esposa. Cuando te habla el pastor, sabes que te ha hablado el pastor. Pues cuando te habla Dios, sabes que te ha hablado ¿quién? Dios. Y una vez, y Dios nos habla pues de la manera en la que nosotros somos muchas veces. Y una vez Dios me paró en seco y fijaros, la palabra de Dios a mi vida fue: Fernando, disfruta el viaje, por favor, disfruta el viaje. ¿Por qué? Porque yo soy de unas personas que se centran tanto en las metas, en los objetivos, en los proyectos, en dónde quiero llegar, qué es lo que quiero tener, que muchas veces no disfruto el viaje. Y es como cuando vas en tren y tienes unas vistas maravillosas de las montañas, de los valles, de los ríos, pero estás tan centrado en querer llegar a destino que se te olvida mirar por la ventana y disfrutar el día a día y disfrutar de los momentos y disfrutar del proceso. Y entonces Dios me dijo: Fernando, tienes que disfrutar del viaje, tienes que disfrutar del proceso, tienes que abrazar también el proceso. ¿Y cuántos decimos amén a eso? Que el proceso sea de calidad y que nosotros nos aseguremos que estamos dando lo mejor de nosotros para que lo que Dios esté plantando pueda germinar o pueda fructificar o pueda crecer y dar fruto. ¿Cuántos decimos amén a eso? Necesitamos asegurarnos que hay un proceso de calidad en nuestras vidas. Fijaros, si vamos
Si vais conmigo a Filipenses capítulo 3, dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo, y es el apóstol Pablo el que está hablando, dice, no pretendo haberlo yo ya alcanzado. Es decir, yo todavía sé que hay cosas que Dios tiene para mí que no se han cumplido y eso implica, me obliga a no estancarme, a no quedarme quieto, a no enredarme en las cosas de este mundo, o en las cosas de la carne, o en mis propios proyectos, o en mi propio reino, porque todavía no lo he alcanzado. Pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y aquí habla de ese proceso, de esa meta de ser perfecto. La palabra perfecto significa completo, maduro, equipado. No significa que eres irreprensible, no significa que no vas a cometer errores, sino habla de esa meta de alcanzar madurez, de estar completo, de ser sobrio. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de cómo Dios nos quiere perfeccionar. Así que si metemos la pata y nos equivocamos, incluso ofendemos al Señor, ofendemos a alguien, a algún hermano o hermana en la iglesia, pues nos ponemos el cartelito de estamos en proceso, estamos en construcción, somos perfectibles, es decir, somos capaces de ser perfeccionados. Y es ahí hacia donde tenemos que apuntar. ¿Por qué digo todo esto? Porque ahora sí, ir conmigo de nuevo a Génesis capítulo 12, vamos a meternos en el proceso en el que Dios introdujo a Abraham para poder llegar a esa madurez y poder llegar a esa plenitud donde él posee la tierra prometida. Él posee la promesa de Dios. En este caso, la tierra prometida para Abraham, ¿cuál era? Era un hijo. Era un hijo. Así que dejarlo allí en Génesis capítulo 12. Y en este proceso, iglesia, Dios nos va a demandar, escúchalo bien, 3 cosas: obediencia, fe y adoración. Esas 3 cosas van a tener que estar ahí: obediencia, fe y adoración. El Señor le dice en Génesis 12 a Abraham: sal de esta tierra, de tu parentela, recordáis, lo veíamos ayer, a una tierra que yo te voy a mostrar, porque hay falta de revelación, falta de visión, falta de proyectos, falta de gozo, falta de ilusión, falta de ánimo en nuestras vidas. Es porque no hemos todavía salido, pero en el momento que rompemos con esas ataduras de la rutina, de la tradición, del estancamiento, rompemos esas ataduras que nos atan, que nos enredan, empezamos a ver cosas, nos posicionamos en un lugar distinto y empezamos a ver cosas que no veíamos antes. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar distinto. Muchas veces la gente dice: Dios no contesta las oraciones, y no es que Dios no conteste las oraciones, es que simplemente nosotros no estamos ahí para recibirlas. Es como cuando llega el de Amazon, cuando llega el de FedEx, DHL, el de la paquetería, y te entrega el paquete, pero tú no estás en casa. Y no es que no entregaron el paquete, es que tú no estuviste ahí para recibirlo. Y muchas veces no es que Dios no conteste la oración, es que muchas veces no estamos en el lugar idóneo para recibir la bendición de Dios, para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando Dios le dice a Abraham: tienes que salir, eso implica visión. Porque está claro que un pueblo sin visión perece, y la visión se traduce en la palabra de Dios, la visión se traduce en la voluntad de Dios, la visión se traduce en lo que Dios quiere hacer, en sus mandamientos, en su propósito. Y un pueblo que no tiene visión no tiene futuro. ¿Cuántos decimos amén? Y un pueblo que no tiene futuro, en el mejor de los casos se queda estancado, y en el peor de los casos se vuelve a su pasado.
Y ese es el peligro cuando nos estancamos y no seguimos proyectándonos y buscando todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Perdemos nuestra visión, perdemos nuestro futuro, entonces nos quedamos atrapados en el presente, vemos cómo otros van avanzando y muchas veces, como no tenemos el ánimo de seguir avanzando y no tenemos la visión y el proyecto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nos vamos a nuestro pasado, que es lo que le ocurría al pueblo de Israel una y otra vez. Cuando Dios los saca de Egipto y están en medio del desierto, como todavía no tenían la visión de la tierra prometida, ellos empezaban a anhelar, perdieron la palabra de Dios, perdieron el llamado, perdieron el objetivo, perdieron de vista la promesa de la tierra prometida. ¿Y qué empezaron a hacer? Se empezaron a quejar de su presente, empezaron a murmurar y anhelaban volver ¿a dónde? A Egipto. Y empezaron a echar de menos su dieta, que era pésima. Cebollas, ajos, puerros. Digo, pero Dios mío, ¿quién quiere comer así? Y dice, ay, esas cebollas que nos comíamos con Faraón, qué ricas estaban. Estás mal de la cabeza, estás mal de la cabeza. Y tu nutricionista te está engañando, que eso no es comer bien, ajos y cebollas, que eso no es buena comida. Pero anhelaban aquello de donde el Señor les había sacado. ¿Por qué? Porque habían perdido su visión, habían perdido su futuro. Y un pueblo sin futuro se estanca y muchas veces se vuelve a su pasado. Así que para esto vamos a necesitar obediencia, fe y adoración. Y ese es el proceso en el que el Señor lo llevó. Fijaros, en Génesis 12 nos dice la Escritura, pero el Señor le había dicho a Abraham, ya en el pasado, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una grande nación, te voy a bendecir. Empieza a hablar. Y empieza, fijaros, cómo se activa la visión de Dios en la vida de Abraham. Cómo se activa el proyecto, el futuro. ¿Cómo se activa esos planes? ¿Cómo se activa esa revelación? ¿Cómo se activa esa fuerza de voluntad, esa determinación de dejarlo todo para abandonarlo todo, sacrificarlo todo sobre el altar para que poder estar libre y avanzar hacia la tierra o hacia la promesa que Dios tenía? Todo se activa por medio de ¿qué? De una palabra. Por medio de la palabra de Dios. Por medio de una palabra. Fijaros, ¿Abraham era un hijo de bendición? Claro que sí. Su padre o su abuelo era Sem y su tatarabuelo era Noé. Noé, dice la Escritura, que era perfecto en sus generaciones. La palabra generación o generaciones y orígenes es la misma palabra. No era perfecto en sus generaciones. Y no era nieto o bisnieto o tataranieto de Enoc, este hombre que caminó con Dios y que Dios se lo llevó. Y de ese linaje y de ese Dios generacional que va trabajando con las generaciones y va transmitiendo el depósito, la bendición de Dios, los planes de Dios, de Enoc se fue transmitiendo hacia Noé y de Noé llegó a Abraham. Así que él venía de una familia que era muy amada por Dios. Dice que Noé halló gracia delante de Dios, fue perfecto en sus generaciones. Yo no creo que porque él fue perfecto halló gracia de Dios. Yo creo que porque halló gracia de Dios fue considerado como perfecto delante del Señor. Así que había una gracia sobre esa casa, había una gracia sobre esa familia, había un llamado, había un propósito, pero todo eso estaba muerto. ¿Por qué? Porque faltaba el ¿qué? La palabra de Dios. Y faltaba, muchas veces sabemos que tenemos un destino y que tenemos un propósito y que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Incluso lo podemos rastrear generacionalmente. Yo hablo mucho de las generaciones por lo siguiente. Creo sinceramente que Dios es un Dios generacional. Creo que Dios siempre se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Creo que en el reloj de Dios sus días están marcados por generaciones. Lo que yo entiendo a la luz de la Escritura es que cuando se pierde una generación es como que se pierde un día en el calendario de Dios y Dios tiene que esperar a que se levante una nueva generación para trabajar con esa generación. Creo que tenemos una grandísima responsabilidad y el apóstol Pablo recoge este concepto de depósito, de tesoro
que ha sido encomendado a la iglesia, a los hombres de Dios, y que tenemos la responsabilidad de recibir los planes de Dios, la voluntad de Dios, los proyectos de Dios, los asuntos del reino de Dios, y debemos guardarlos y atesorarlos. Y no solamente debemos recibirlos, sino que debemos transmitirlos a la siguiente generación. Por eso Pablo en su lenguaje siempre dice: Timoteo o Tito o a las iglesias, lo que habéis oído de mí, lo que habéis aprendido de mí, lo que habéis visto de mí, lo que yo os he enseñado, vosotros guardar y vosotros también enseñar a otros. Cuando Pablo está a punto de despedirse en las pastorales, dice: yo ya me voy, mi tiempo en esta tierra se ha acabado y yo ya parto con el Señor, pero ese depósito que estaba en mí, Timoteo, te lo he entregado a ti para que tú lo guardes, para que seas el siguiente eslabón generacional que guarda la verdad de Dios, que guarda los asuntos del reino de Dios. Y de la misma manera que yo los recibí y los he guardado, ahora tú los tienes que recibir y los tienes que guardar. Y de la misma manera que yo ahora me estoy yendo y te los estoy entregando, tú los tienes que entregar a la siguiente generación. Y por eso dice Timoteo, tú tienes que buscar hombres, mujeres, hombres que sean fieles, idóneos, para poder también enseñar a otros. Y ahí vemos la autoridad apostólica de Pablo, ahí está la autoridad pastoral de Timoteo, ahí luego está la autoridad de los ancianos, hombres fieles, idóneos, y ahí luego está la autoridad de la iglesia que está recibiendo toda esa enseñanza. Y podemos darnos cuenta que formamos parte de una narrativa, que es la narrativa de Dios, que es la historia de Dios, que es mucho más importante de nuestra propia vida, que esto viene de gente que pagó un precio para que tú y yo hoy estemos aquí, gente que murió, que dio su vida, gente que lo perdió todo, que lo sacrificó todo para preservar la verdad del evangelio, para que hoy tú y yo estemos sentados en este lugar, que no se trata de nosotros, sino de los que nos precedieron, de los que dieron vida, de los que abrieron senda, de los que abrieron camino, de los que nos allanaron toda esta senda y estos caminos, quitando piedras de tropiezo para que hoy tú y yo estemos aquí. Y no se trata de nosotros, sino de los que han de venir. Se trata de nuestros niños, de nuestras generaciones, de nuestro linaje. ¿Habéis visto la película del Príncipe de Egipto, la de dibujos animados? Esa conversación que el faraón Ramsés tiene con su hijo, que es demoledor. O sea, eso es igual que hay un anticristo, también habría un antipadre. Porque es la conversación peor que un padre puede tener con un hijo. Y en la conversación que Ramsés tiene con su hijo le dice: hijo, ¿qué tan fuerte es una cadena? ¿Qué tan fuerte es una cadena? Imagínate una cadena de hierro, de acero, todos los eslabones, uno con otro, unidos. Y el padre le dice al hijo: ¿qué tan fuerte es una cadena? Y el hijo se queda callado, no sabe qué contestar, y el papá le dice: la fortaleza de una cadena es igual a la debilidad o a la fortaleza de su eslabón más débil. Te lo repito. Estoy viendo relojitos de Windows por aquí, en las cabezas. Pero la fortaleza de una cadena es igual a la fortaleza del eslabón más débil. Es decir, tú puedes tener una cadena de hierro fundido, que en principio aguanta 1 tonelada. Cada eslabón aguanta 1 tonelada de peso, de tracción. Pero imagínate que uno de esos eslabones, solo necesitas uno, solo se necesita uno. Es débil, está defectuoso. Y en lugar de aguantar 1 tonelada de peso o de tracción, solo aguanta 1000 kilos. ¿Por qué? Porque el eslabón es débil. Te hago la pregunta: ¿qué tan fuerte es esa cadena? ¿Qué tanto peso puede aguantar esa cadena? ¿Cuánto puede aguantar esa cadena? Solamente 1000 kilos. ¿Por qué? Porque da igual que el resto de eslabones sean buenos y perfectos, hay un eslabón débil que no fue procesado, que no fue perfeccionado, que no abrazó tal vez ese proceso de templado, de forja, y ese eslabón está débil, defectuoso. Y con que haya un solo eslabón que aguanta 1000 kilos, da igual que el resto de eslabones aguanten 1 tonelada, porque esa cadena solamente te va a soportar 1000 kilos de peso. Por eso es tan importante asegurarnos que tenemos procesos de calidad en nuestra vida. Y en Dios no hay casualidad. Y en Dios no hay coincidencias. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nunca vas a encontrar la palabra "y por casualidad Dios", y por coincidencia Dios.
Y por suerte Dios, en hebreo, en la Biblia no existe la palabra casualidad ni coincidencia, porque en Dios no hay coincidencias, hay dioscidencias. Dios tiene el control de todo lo que ocurre en nuestra vida, y todo lo que estamos pasando y atravesando tiene un propósito, tiene una finalidad, tiene una razón de ser, y si lo ponemos sobre el altar, Dios lo va a utilizar para nuestro bien, porque todas las cosas nos van a ayudar a bien a los que amamos a Cristo Jesús y a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Todo nos va a ayudar para bien, y tienes que asegurarte que abrazas. Y a veces el proceso es perder un familiar, o perder la salud, o perder el trabajo, o perder el ministerio. A veces el proceso es perder algo, y hay un proceso de pérdida en el que sí sientes, estás en shock, no te lo crees, luego te enfadas con Dios, después te deprimes, luego intentas negociar con Dios, y finalmente tienes que aceptar que estás en la mano de Dios. Y a veces los procesos son milagros y son bendiciones. Son testimonios tremendos. Ves la gloria de Dios, la respuesta de Dios, la provisión de Dios, y todo lo bueno y lo no bueno tiene que ayudar para que la obra de Dios siga avanzando en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe vivir con mucho, y hay gente que no sabe vivir con poco. Y aquí los pastores me van a entender. Yo tengo hermanos que están sin trabajo y están: pastor, ore por mí, que Dios provea, que me dé un trabajo en la reunión de oración, en la reunión de hombres, y Señor, que Dios me dé un trabajo. Y luego Dios le da un trabajo, y en cuanto tienen dinero se pierden, se olvidan. Entonces yo ya oro: Señor, no le des trabajo. Yo ya no sé qué orar, que le dé trabajo, que no le dé trabajo, porque no saben vivir con mucho. No saben vivir en la bendición de Dios. Se relajan, se pierden, se acomodan, se estancan. Y hay otra gente que no sabe vivir en la escasez, en la falta tal vez de abundancia, de provisión. Con lo poco se amargan, reniegan del Señor. Dios me ha fallado, Dios no es real, Dios no me habla, Dios no me ama. Y en todo necesitamos abrazar el proceso de Dios y disfrutar del viaje. Señor, en esto, ¿qué es lo que tú me vas a enseñar? Y yo te hablo porque hemos pasado situaciones complicadas. Recién casados, Lilian y yo, tener que ayunar 3 días. ¡Ay, qué espirituales! No, qué muertos de hambre. Lilian y yo 3 días recién casados ayunando, no por espirituales, sino porque no teníamos ni un duro. Pero estábamos en el lugar que Dios quería que estuviéramos, sirviendo en la iglesia y respondiendo al llamado de Dios. Y eso nos ayudó y nos fortaleció. Y luego vimos el milagro y vimos la provisión de Dios sobrenatural, pero tuvimos que pasar por allí también. Y tuvimos que disfrutar. Pero en esos tiempos de escasez económica fueron los tiempos también de una sobreabundancia espiritual, de comunión, de intimidad, de milagros de parte de Dios, de cielos abiertos. Y hemos tenido que atravesar. Yo, por ejemplo, de este ojo no veo nada. Yo de este ojo yo estoy prácticamente ciego. Yo tuve 3 desprendimientos de retina, y este ojo pues lo veo muy poquito, y lo veo nada, prácticamente es un 10%. Ahora hago así y prácticamente no veo nada. Veo sombras, y si tú te acercas un poquito te veo todo pixelado. Así que a los guapos los veo feos, a los feos los veo guapos. ¿Cómo quieres que yo te vea? Pero para mí fue un Getsemaní. Fue un Getsemaní. Fue un Getsemaní. Fue un Getsemaní en el que tuve que abrazar ese proceso. Y hubo un momento de Getsemaní, de estar tirado en el suelo, y dije: Señor, si tú me has permitido vivir esto, es porque esto me va a ayudar a ser más como Cristo. Y si Cristo va a ser formado en mi vida, bienvenido sea esto. Si de aquí salgo siendo un mejor papá, un mejor esposo, un mejor pastor y un mejor hijo de Dios, bienvenido sea este proceso. Y lo abracé. Y yo me acuerdo, esto lo compartí, Víctor, no sé si tú estuviste en lo de las conferencias del DENEC, cuando hablamos del cansancio. Compartí esta historia allí. El desprendimiento de retina fue provocado por el estrés y por toda la presión del trabajo pastoral.
Entonces yo podría decir, Señor, y encima la culpa la tienes tú, o la tiene la iglesia, o la tiene tu obra, la tiene tus asuntos. Pero el retinólogo me lo dijo, dice, ¿te has dado un golpe? No, que yo sepa. Digo, Lilian, ¿me has pegado tú sin enterarme? No. ¿Tienes presión arterial alta? ¿Me hicieron exámenes? No. ¿Eres diabético? No. ¿Me hicieron exámenes? No. Dice, ¿tienes un trabajo de mucha presión, de mucho estrés? Digo, hombre, pues un poquito sí. Digo, un poco sí. Dice, bueno, pues lo más seguro eso ha sido. Y en ese proceso, que luego en los físicos se aterrizó en esto, pero fijaros cómo se aterrizó en lo espiritual. Yo en las noches, hay unas cosas que se llaman ciclos circadianos y todo esto, no son marcianos, ¿de acuerdo? Son ciclos como biológicos que tienes, a ciertas horas te suele pasar lo mismo, a veces mentalmente, emocionalmente, incluso fisiológicamente, ciertas horas. Y mi vida emocional, incluso espiritual, había caído en un ciclo que era una atadura. Y yo siempre a las 4 de la mañana aproximadamente me despertaba, pero me despertaba con una nube de opresión, de temor, de ansiedad, de estrés encima de mí, que era como una nube negra. Y veía literalmente a los demonios acusándome de lo mal que yo era, lo mal que yo hacía las cosas, el mal papá que era, el mal pastor que era. Me venían situaciones incluso del pasado, errores, me venían situaciones de la iglesia que a veces no estuve a la altura, o situaciones de familias necesitadas, y yo sentía mucha impotencia y frustración porque no se le podía ayudar, y eso era un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, y eso era un infierno. Era una opresión que me apartaba totalmente de Dios. Hasta que en medio de una noche, a las 4 de la mañana, aproximadamente, 4 o 5, me despierto con la misma sensación, con la misma frustración, con la misma, opresión. Y estoy ahí luchando y de repente oigo la voz de Dios. Por eso te digo, la palabra de Dios, lo que Dios te ha hablado, que tal vez lo has dejado de oír, pero como hemos leído en Génesis 12, Dios le había dicho a Abraham. No dice Dios le dijo, le había dicho, palabras que Dios ya te ha dicho. Palabras que Dios ya te ha hablado, palabras que sabes que están ahí, promesas de Dios, planes de Dios, propósitos de Dios. Se tienen que activar en nuestras vidas, las tenemos que volver a retomar, las hemos dejado, nos hemos apartado de ellas. Y nos hemos apartado de lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y la idea es apartarnos de lo malo que el diablo tiene para nosotros. Apartarnos de lo malo que el mundo tiene para nosotros. De lo malo que nuestra carne tiene para nosotros. Pero acercarnos y abrazar lo bueno que Dios tiene para nosotros. Esas palabras que Dios nos ha hablado para ti, para tu casa, tu familia, para tu matrimonio. Si Dios ha dicho, lo hará. Para nuestra nación, para España, para la iglesia. Si Dios lo ha dicho, lo hará. Si Dios lo ha dicho, lo hará. Y de repente, en medio de esa noche, oigo la voz de Dios. Y fijaros, perdonad, como somos rockeros, pero oigo que Dios me dice: Fernando, déjate ya de rollos. Fernando, déjate de rollos. Y fijaros, si tú estás bien conmigo, todo está bien. Tranquilo, tranquilo. Si tú estás bien conmigo, todo está bien. No me dijo nada más, de verdad. Solo me dijo eso: si tú estás bien conmigo, todo está bien. Tú encárgate de estar bien conmigo. Yo me encargaré del resto. Yo me encargo de tu pasado para perdonarlo. Me encargo de tu casa, de tus hijos. Me encargo de la iglesia. Tú asegúrate de abrazarme a mí, de disfrutar el viaje, de estar bien conmigo. Y yo me encargaré del resto. Si tú estás bien conmigo, todo está bien. Y sentí como un rocío, como una lluvia fina que descendía del cielo.
que cubría la habitación. Liliana estaba a un lado, dormida, no sabía nada. Pero Dios estaba aterrizando y cambiando el proceso en el que yo estaba viviendo, un proceso que me estaba deformando, un proceso que me estaba destruyendo, un proceso que me estaba hundiendo, que me estaba acabando conmigo, y Dios cambia ese proceso por medio de su palabra, hablada directamente a mi corazón, confirmada obviamente con la palabra de Dios y con la escritura, y Dios habla su palabra y cambia inmediatamente el proceso. Y ahora os hago una pregunta. Iglesia, como yo sé que aquí hay muchos cotillas, muchos y muchas, preguntarme, Fernando, ¿te sigues despertando a las 4 de la mañana? Bueno, yo no escucho nada porque esto está así un poco en estéreo. Un portavoz, mira, allí veo la portavoza. ¿Me sigo levantando, despertando a las 4 de la mañana? Y la respuesta es sí. Sí, claro que sí. Claro que sí. Eso sigue ahí. ¿Hoy me he despertado a las 4 de la mañana? Sí. Pero fijaros, antes me despertaba a las 4 de la mañana con una opresión que me apartaba de Dios. Y ahora me levanto a las 4 de la mañana y lo que antes era una preocupación, Dios lo ha transformado en una oración. Antes lo que me preocupaba y me apartaba de Dios, ahora se ha transformado en una vida de oración que me acerca a Dios. Y ahora mis mejores momentos de intimidad, de oración y de intercesión es en la madrugada. Y encima no tengo que poner reloj. No me cuesta porque me sale solo, pero Dios lo ha cambiado. ¿Y cómo cambió todo eso? ¿Por medio de qué? De una palabra. Y es muy importante. Como no está mi esposa, aprovecho. Luego voy a contar la historia. En la tarde os contaré la historia de cómo nos conocimos. ¿Puedes levantar tu mano derecha? ¿Puedes ponerla delante de tu boca, por favor? Y luego repite esta frase. Fernando, ¿cómo estás? ¿Has notado el aliento? ¿Has notado el viento? ¿Sí? ¿Lo has notado? ¿Sí? ¿Alguno se va a desmayar? ¡Ay! He dicho que si lo has notado, no que si lo has olido. ¿De acuerdo? ¡Pum! Se ha caído en el espíritu, no, se ha desmayado por el aliento. Bueno, ya sabes lo que el resto sentimos, mi hermano. Así te dice el Señor, lávate los dientes. Bueno, cerramos el paréntesis, pero has notado el aliento. Ahora puedes levantar otra vez la mano, ponerla otra vez delante de tu boca y no te precipites, volver a decir, Fernando, ¿cómo estás? Pero sin soltar aire. No, te estás engañando y nos quieres engañar. Di, Fernando, ¿cómo estás? Sin soltar aire. Es imposible. No lo intentes y no digas, no, yo lo he conseguido, que no. Que de verdad que no, que te estás engañando tú, nos quieres engañar o el diablo te está engañando, espíritu de engaño, sal fuera. Es imposible, de verdad es imposible hablar sin soltar aire, es imposible. Alguno dirá, Fernando, ¿cómo estás? Tragando aire para adentro, pero da igual, necesitas aire, necesitas tragar aire para adentro, es imposible. ¿Cuál es la enseñanza de esto? La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la palabra es inspirada por Dios. La palabra en griego es theoneutos, que es, literalmente no es inspirada, literalmente es exhalada. Se ha traducido mal. Debería ser, toda la palabra es exhalada de Dios, es decir, sale de Dios y lleva el soplo de Dios, pero se ha traducido inspirada. Pero realmente es exhalada porque sale de Dios por el Espíritu Santo, que es la que, ¿de acuerdo?, la llena, tiene ese soplo. Lo que te quiero decir es que detrás de cada palabra siempre hay un viento, siempre hay un espíritu. Siempre. De la misma manera que cuando tú hablas hay un viento que la impulsa, de la misma manera que cuando Dios habla hay un aliento, un espíritu, el Espíritu Santo que la impulsa. Detrás de cada palabra siempre hay un espíritu que la impulsa. Te lo voy a aterrizar para que sea incluso más fácil. Las personas que solamente están escuchando las palabras del mundo, se apartó de la palabra de Dios, dejó la palabra de Dios y solamente está escuchando las palabras del mundo, ¿con qué espíritu va a terminar? ¿Con un espíritu qué? ¿Mundano? ¿Sí o no? Cuando hay personas que solamente están escuchando los deseos y las palabras de su carne,
¿Con qué espíritu va a terminar? Un espíritu carnal, ¿sí o no? De hecho, gente que se mete en el ocultismo, en la brujería, a consultar en la Ouija y hacer sesiones de espiritismo, ¿con qué espíritu terminan? No es que me está hablando mi abuelita, sí, tu abuelita, menudo demonio te está hablando. ¿Con qué espíritu termina esa gente? Con un espíritu de brujería y de hechicería operando en su vida, de engaño. Pero fijaros los hijos de Dios, que escuchan la voz del Padre. Imaginaros la iglesia que oye la voz del Espíritu. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos, que oiga. Que la iglesia oiga lo que el Espíritu está diciendo. Imagínate la iglesia de Cristo Jesús. Imagínate a los hijos de Dios que oyen la voz del Padre, la voz del Espíritu. ¿Con qué espíritu van a terminar? Con el Espíritu de Dios. ¿Con qué poder van a terminar? Con el poder de Dios. ¿Con qué amor van a terminar? Con el amor de Dios. ¿Con qué visión van a terminar? Con la visión de Dios. ¿Con qué voluntad van a terminar en sus vidas? Con la voluntad de Dios, viéndola ejecutada en sus vidas. Por eso es tan importante que afinemos nuestro oído a la voz de Dios. Porque todo se va a activar con la palabra de Dios. Y necesitamos volver a escuchar la palabra, lo que Dios te habló. Muchas veces a través de versículos, a veces directamente a través de la palabra o a través de una profecía de alguien que confirmaba lo que Dios ya te estaba hablando, o directamente el Espíritu Santo a tu propia vida. Necesitamos volver a conectarnos y a oír la palabra de Dios para que se active todo ese llamado y toda esa bendición que está ahí. ¿Recuerdas que yo te hablaba antes de hay gente que no sabe vivir con poco? Que terminan mal, que como que se apartan. Pero hay gente que no sabe vivir con la bendición. ¿Recuerdas que te lo decía antes? Déjame profundizar un poquito más en eso. La bendición que pierde su intención original, dada por Dios, se convierte en una maldición para nuestras vidas. ¿Te lo repito? ¿Quién lo puede repetir? La bendición que pierde su intención original de parte de Dios se convierte ¿en qué? En una maldición. Si Dios te ha bendecido, la bendición no es un fin en sí mismo. La bendición es una herramienta para que Dios sea glorificado. La bendición es una herramienta para que la iglesia sea bendecida también y edificada. La bendición es una herramienta para que el mundo sea alcanzado con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate que Dios te da, y aquí se van a apuntar todos, que te da la bendición de 1 millón de euros. ¿Cuántos se apuntan? Levantan hasta las orejas. Imagínate que Dios te da la bendición de 1 millón de euros. Pero tú cuando recibes la bendición no consultas al Señor y no le preguntas ¿para qué o por qué me lo has dado? ¿Cuál es la intención? Y no oyes la palabra de Dios. No, en la Escritura o directamente a tu corazón por el Espíritu. Entonces recibes la bendición de 1 millón de euros, pero si no la conectas a la intención divina, se convierte en una piedra de tropiezo, ¿sí o no? Y se convierte en una maldición en tu vida que te puede desviar de los caminos del Señor. Por eso la bendición de Dios la debemos conectar siempre a la intención. Y si Dios te ha dado 1 millón de euros, tenemos que decir por qué y para qué. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu mandamiento? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu indicación de qué hacer con este 1 millón de euros? ¿Cuántos decimos amén? Y aquí el Señor le dice, voy a hacer un montón de cosas contigo, serás una bendición para todas las familias de la tierra, pero necesitas oír mi palabra y mi palabra empieza con sal. Y todo se activa con esta palabra de parte de Dios. Ahora, y ahí es cuando yo te decía, necesitamos obediencia. Necesitamos ser obedientes. Fijaros que la palabra obedecer en hebreo y escuchar, curiosamente es la misma palabra. Yo cuando lo descubrí me llamó muchísimo la atención, porque escuchar y obedecer en hebreo es la misma palabra. Por eso muchas veces en el Antiguo Testamento escuchamos la palabra o vemos la palabra y el pueblo no escuchó la voz de Dios. ¿Significa que no la oyó? No, no significa eso. Claro que oyó la voz de Dios, pero no la obedeció. O la Biblia dice, y el pueblo escuchó la voz del profeta, es decir, la obedeció y la puso por obra.
Por eso el primer paso en este proceso debemos ser obedientes al Señor. Nuestro amor tiene que ser un amor obediente. ¿Cuántos decimos amén? Dile a la persona que tienes a tu lado, mi amor va a ser un amor obediente. Necesitamos obedecer. Porque, escucha esto, obediencia y bendición van de la mano, ¿sí o no? Obediencia y bendición van de la mano. Si tú obedeces, te va a ir bien, ¿sí o no? No, a lo mejor no todos somos padres, pero todos somos hijos. Si no, eres un clon que ha salido de algún laboratorio, si no tienes padres. Pero todos hemos sido hijos y sabemos la bendición que hay en obedecer a los papás, ¿sí o no? Y también sabemos la maldición y el dolor, no de corazón, sino de donde la espalda pierde su santo nombre, que ocasiona cuando desobedecemos a nuestros padres. Escucha esto. Esto se trata de valorar y darle la calidad apropiada a nuestras respuestas, porque Dios está hablando y la obediencia es la respuesta. Esto nos asegura, ¿recuerdas ese proceso de calidad en la fabricación de objetos? Tenemos que asegurarnos que yo amo a Dios de una manera obediente, entregada, sacrificial. Y tengo que asegurarme que mi respuesta es una respuesta de calidad. Es la obediencia. Porque muchas personas creen, iglesia, piensa esto por un momento, mucha gente cree que lo único que marca mi vida son mis decisiones, son mis iniciativas, y no es verdad. Digo que no es toda la verdad. Lo que marca nuestras vidas y define nuestro futuro, para bien o para mal, no solamente son nuestras iniciativas, también son nuestras respuestas. Por eso yo te decía, una buena respuesta a tus papás te puede ocasionar una mejor paga del domingo, o que te vayan mejor las cosas en casa. Una mala respuesta a tus papás, te quedabas, en aquel entonces no había ni móviles, pero te quedabas a lo mejor sin salir el fin de semana. Pero pasa lo mismo en la escuela, en un examen. Una buena respuesta en el examen te hace tener una buena nota, una buena calificación, es una bendición. Pero una mala respuesta, entonces te hace tener, ¿qué? Pues una mala calificación, es una maldición. Como pasaba con mi hijo Alex, el batería. Él no estudiaba nada. Llegaba al examen y yo le decía, ¿qué tal? Dice, fantástico, me ha salido súper bien. Luego le daban la nota, un 2. Y el tío se enfadaba. Y decía, ¡oh, pues me han suspendido! Y me decía la profesora, dice, pero es que mira, dice, yo le he preguntado, dice, ¿cómo son las casas domóticas y estas amazadas digitalmente tal, no sé qué, no sé cuántas? Y la respuesta de tu hijo dice, ideales. Pues ya está, dice, ¿cómo son las casas? Dice, ideales. Claro, la profesora le planta ahí un 0, pero como una catedral, y mi hijo está mosqueado diciendo, ¿pero por qué me ponen un 0? Si es verdad, si esas casas son fenomenales, son ideales. Pero una mala respuesta te ocasiona que no vivas en bendición. Pero pasa también en el Evangelio. ¿Por qué la gente se pierde? ¿Por qué? Porque dieron una mala respuesta a la gracia, al amor y a la obra de Cristo. Cuando se les presentó la obra de Cristo, el amor de Cristo, la cruz, la salvación, ellos no respondieron adecuadamente y dieron una mala respuesta que les costó su eternidad. ¿Me explico? Por eso tenemos que afinar muy bien y darle y asegurarnos que nuestras respuestas, las que damos a Dios, sean de calidad. ¿Cuánto os habéis estrellado en la vida, en algún momento de la vida? No físicamente, sino metafóricamente. Decir, oye, tengo un proyecto. A nosotros nos pasó, y abro mi corazón, nosotros pusimos un negocio y por resumir mucho la historia, aprendimos que somos pastores y que no somos hombres de negocio. Lilian y yo pusimos un restaurante, una pizzería, un kebab, y nosotros con nuestra mejor intención y nuestra mejor ilusión decíamos, nosotros nos vamos a quedar el 10% solo, el 90% lo vamos a dar a la iglesia, a las misiones, a la obra de Dios. Bueno,
terminamos pagando Hacienda, deudas, bueno, un desastre. Eso, yo no sé si eso era peor o lo de las 4 de la mañana, yo no lo sé, pero era un caos, un desastre. Me quitaba tanto tiempo y encima estábamos pastoreando que lo tuvimos durante un año y yo llegué, pero creíamos, de verdad, creíamos que era la voluntad de Dios, oramos y Dios lo permitió y nos dio la provisión. En el proceso fue milagroso, pero el final fue un desastre. Pero tuvimos que abrazar ese proceso y entender. ¿Qué lección he entendido? Que no soy un negociador, soy un pastor. Y ya cuando el diablo me tienta, oye, que tú puedes hacer mucho dinero, digo, no, si yo ya he pasado por ahí, eso ya me lo sé, tengo la lección aprendida. Así que el diablo por ahí ya no me tienta. Y es que aunque me tiente no tengo ni ganas. Yo le digo al diablo, te lo dejo a ti el negocio. Digo, quédatelo tú. Si es tan bueno, hazlo tú. O sea, que yo no cuentes conmigo. Pero yo recuerdo que me fui, vivimos en una zona a las afueras de Ciudad Real, muy cerquita por aquí, de Montes, y me fui. Y entonces yo estoy orando a Dios y no sé si te ha pasado que de repente oyes una vocecita dentro de ti, pero no sabes si es Dios o el diablo. A mí me ha pasado. ¿A cuántos? Oyes una voz y dices, ¿esto será Dios o es el diablo? A ver, no quiero ser yo el único bicho raro marciano. Nos ha pasado. Y la voz fue, porque yo ya había decidido, lo voy a cerrar, lo traspaso y se acabó con esto. O sea, yo ya, este es mi sac, lo sacrifico y ya está. Si Dios lo quiere resucitar, que lo resucite en otra vida y con otra persona. Pero oí una voz que me dice, ¿y si Dios quiere que continúes, continuarías? A día de hoy yo no sé si fue Dios o fue el diablo. Lo que sí sé es que Dios usó esa frase, esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando oí esa pregunta, si Dios quiere y si Dios te dice que continúes con el negocio, ¿lo vas a continuar? Y yo dije, ni de broma. Aunque Dios me lo diga, no pienso hacerle ni caso. Yo ya era pastor, hace unos años, unos 15 años. Y dije, ni de broma. Y eso era una parte de mi cerebro. Y la otra parte del cerebro dijo, Fernando, estás muy mal. Qué mal estás, Fernando. Y me di cuenta que eso se había convertido en un ídolo, que se había convertido en algo que ya controlaba en mi Señor. Y me di cuenta que estaba muy mal. Y tuve otro Getsemaní. Y tuve que tirarme al suelo y decir, Señor, pues si me quieres matar, mátame. Y si quieres que yo siga con este negocio, sigo con este negocio, pero que sepas que esto me mata. Y dije, Señor, te lo entrego. Si tú me dices sí, voy a seguir. Fue un Getsemaní, te lo estoy reduciendo mucho, pero lloré mucho, sufrí mucho, me costó mucho matarme a mí mismo y morir a mí mismo, pero se lo dije, digo, Señor. ¿Sabéis lo que ocurrió? A los 3 días vino la oferta imposible, la oferta inimaginable que querían en nuestro negocio, lo querían comprar, lo pudimos traspasar, liquidamos todo y quedamos libres de deudas y empezamos de cero, pero fue Dios el que lo hizo. ¿Y cuántos sabemos que cuando morimos a algo, resucitamos a otra cosa? Y cuando entregamos a algo, resucitamos algo mucho mejor. Y eso necesita ¿qué? Obediencia. Necesita obediencia. Un amor obediente. Pero una obediencia no a mi propia palabra, ni a mi propio deseo, ni a mi propia voluntad. Una obediencia no a la palabra de lo que el mundo está diciendo, de las corrientes de este siglo, de las voces de este mundo, ni las voces ni de las palabras de mis amigos, ni de la gente que me rodea, ni de mi propia carne, mucho menos las palabras de lo que el diablo me está diciendo. Una obediencia a la palabra de Dios, que es la que me va a asegurar una respuesta de calidad, por lo tanto un proceso de calidad, por lo tanto un futuro de calidad en Cristo Jesús. Porque nuestra victoria simple y llanamente consiste en que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y por eso te digo, necesitamos un amor obediente y necesitamos obediencia a Dios, ser muy obedientes. Aunque signifique morir a uno mismo, negarnos a uno mismo. Porque eso implica, y lo comentábamos antes en el desayuno, implica vivir Isaías 55. Deja tus caminos, ¿recordáis? Isaías 55. Deja tus caminos,
Deja tus sendas que te llevan al precipicio, al abismo. Deja tus caminos y vuélvete a mí. Buscadme y viviréis, dice el Señor. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no sacia? ¿Por qué compras pan que no te llena? ¿Por qué compras todas estas cosas? Vuélvete a mí, dice el Señor. Búscame y vivirás. Deja tus sendas, deja tus caminos y yo te mostraré nuevas sendas más altas y mejores, más elevadas. Serán mis caminos y no los tuyos, porque mis caminos son más altos que los tuyos y mis pensamientos más altos que los tuyos. De igual manera que el cielo y las nubes son más altas que la tierra, así es mi voluntad, así son mis propósitos, así son mis sendas, mis pensamientos y mis caminos para ti. Y necesitamos ser obedientes, obedecer. Si Dios te lo ha dicho, ve. Amén. Si Dios no te lo ha dicho, no lo hagas. Si Dios no te está enviando, no vayas. Si Dios no te está llamando, no respondas. Si Dios no te lo está dando, no lo tomes. No hay nada peor que tomar algo que no viene de Dios. No hay nada peor que ir a un sitio al que Dios no te ha enviado. No hay nada peor de hacer algo que no es la voluntad de Dios. Así que si Dios no te está pidiendo que lo hagas, entonces ¿qué? No lo hagas. Si Dios no te está enviando, entonces, si Dios no te lo está dando, entonces, si Dios no te está llamando, entonces, no respondas. Pero, iglesia, si Dios te está llamando, levántate en el nombre de Jesús y di: Señor, heme aquí, envíame a mí. Si Dios te está llamando, responde, sé obediente, ama de manera obediente al Señor. Si Dios te está enviando, corre y ve. Si Dios te lo está dando, entonces tómalo en el nombre de Jesús. Y si Dios te está pidiendo que lo hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Porque no hay mayor cosa más gloriosa, más placentera, más gozosa que obedecer a Dios y estar en la voluntad de Dios. No hay nada más extraordinario que estar en la voluntad de Dios. Estar bien con Dios, porque todo lo demás me da igual. Si yo estoy bien con Dios, todo está bien. Por eso no hay nada más extraordinario que estar en la voluntad de Dios, ser obediente a Dios, hacer lo que Dios te está pidiendo, ir hacia donde Dios te está enviando, responder a lo que Dios te está llamando, preguntando, tomar aquellas cosas que Dios te está dando. ¿Cuántos decimos amén? Y ahí se abre esa senda de la obediencia que nos va a llevar a la bendición. Génesis 12, te voy a invitar a que nos podamos poner de pie. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.